Muy buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Educación Básica en la modalidad virtual. En este video exponemos nuestro análisis acerca de la literatura ecuatoriana del siglo XX y su relevancia en la educación básica. Continuación, examinaremos las corrientes literarias más relevantes del Ecuador del siglo pasado, sus figuras más sobresalientes y examinaremos la manera en que estos temas abordan en el currículo de la educación nacional. Fundamentos teóricos y antecedentes. La literatura ecuatoriana del siglo XX representa un rico mosaico de voces y estilos que han contribuido significativamente a la construcción de nuestra identidad cultural. Como lo señala Hans Delman, esta producción literaria constituye un espacio privilegiado para comprender las tensiones sociales, políticas y culturales que han configurado nuestra nación. El análisis de textos literarios requiere de un enfoque metodológico que, según Ortiz, debe atender tanto a los aspectos formales y estéticos como a las condiciones históricas de producción y recepción. Esta aproximación nos permite entender las obras no solo como creaciones artísticas, sino también como documentos culturales que reflejan y cuestionan nuestra realidad. En este periodo de tiempo, se inicia con la generación de capital, que se conforma por 4 poetas modernistas. Humberto Fierro, reconocido por su verso trabajado y a veces rígido. Arturo Borja, de talento natural, pero que no alcanzó su madurez literaria. Ernesto Noboa y Camaño, el más completo técnicamente. Y Medardo Ángel Silva, quien se distinguió por incorporar paisajes patrios en su poesía. Un rasgo característico de estos personajes de la generación decapitada es que perdieron la vida a muy temprana edad. Posteriormente surgió el Grupo de Guayaquil, que revolucionó la narrativa nacional al visibilizar la realidad del Montubio y el Cholo como protagonistas. José de la Cuadra destacó con Los Sangurimas, obra que anticipó el realismo mágico, mientras Alfredo Pareja Diez-Canseco abordó El Muelle y Hombres sin Tiempo, las condiciones de los trabajadores urbanos. En la Sierra, Jorge Icaza lideró la corriente indigenista, con Guasipungo en 1934, una denuncia sobre la explotación del indígena que trascendió fronteras en la segunda mitad del siglo. Surgieron voces innovadoras como Alicia Yanescocio, quien exploró la condición femenina, y Pablo Palacio, cuya obra vanguardista abordó temas como la locura, la marginalidad, anticipando preocupaciones en la literatura contemporánea. La relevancia de la literatura ecuatoriana en el siglo XX con la educación básica. La literatura ecuatoriana del siglo XX constituye un valioso patrimonio cultural que puede enriquecer significativamente la formación de los estudiantes en educación básica. Estas son algunas de las ideas sobre la relevancia. Construcción de identidad nacional. Las obras de autores como Jorge Casa, Alicia Llanes Cosio permiten que los estudiantes reconozcan rasgos de su propia identidad cultural y comprendan mejor la historia y la realidad del Ecuador. Desarrollo del pensamiento crítico. El realismo social de la generación decapitada aborda temas como desigualdad, explotación, conflictos sociales, lo que fomenta en los niños la capacidad de analizar críticamente su entorno. Riqueza lingüística y regional. Obras como Guasipungo o la de los autores del Grupo de Guayaquil presentan un lenguaje propio de diferentes regiones del país, permitiendo a los estudiantes valorar su diversidad lingüística. Conexión con realidades locales. Los relatos de autores como Pablo Palacio conectan con experiencias cotidianas, reconocibles para los estudiantes, facilitando su comprensión y generación de interés por la lectura. Integración curricular multidisciplinar. La literatura ecuatoriana puede vincularse con otras áreas como historia, estudios sociales, educación en valores, enriqueciendo el currículo escolar.
preservación del patrimonio cultural, acercar a los estudiantes a estas obras contribuye a la preservación y valoración del legado literario ecuatoriano para futuras generaciones. Hola, soy Medardo Ángel Silva y hoy quiero compartir un poco de mi vida con ustedes. Nací el 8 de junio de 1898 en la ciudad de Quito, Ecuador. Desde joven sentí una profunda conexión con la poesía y la literatura, influenciado por el entorno cultural que me rodeaba. Mis primeros años fueron marcados por una tragedia. Perdí a mi madre cuando solo tenía 12 años, lo que me dejó una huella imborrable en mi corazón. Esta experiencia me llevó a buscar consuelos en la escritura, donde encontré mi voz. A lo largo de mi vida fui parte del movimiento modernista en América Latina. Mis versos reflejan mis pensamientos profundos sobre el amor, la soledad y la naturaleza. Publiqué varios libros, siendo El árbol del bien uno de mis más reconocidos. Lamentablemente mi vida fue corta. Fallecí a los 28 años el 10 de enero de 1919. Sin embargo, mi legado literario perdura hasta hoy. Mis poemas siguen siendo un canto a la belleza efímera y a las emociones humanas. A continuación, una obra mía, El alma en los labios. Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemple ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mis pensamientos, llenos de este cariño, que en tu hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño, que se duerme soñando a tu acento de arrullo. Para envolverme en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tus manos tocan. De tu risa sé hasta tu mismo aliento, para poder estar cerca de tu boca. Vivo en tu palabra y eternamente espero llamarte mía, como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero, y besando tus cartas inigualablemente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rascarme el pecho, amada, en tus brazos de seda. Dejar mi palpitante corazón que te adora. Soy Jorge Icaza. Nací en Quito el 10 de junio de 1906, en el seno de una familia de clase media. Mi juventud estuvo marcada por la temprana muerte de mi padre, lo que me llevó a vivir con mi padrastro, un terrateniente cuyas propiedades me permitieron conocer de cerca la realidad de los indígenas en el campo ecuatoriano. Inicialmente, mi pasión fue el teatro. Fundé el grupo Compañía Dramática Nacional y escribí algunas obras como El intruso y Sin sentido. Sin embargo, la censura que sufrió mi pieza, ¿cuál es?, me desanimó y me condujo hacia la narrativa, donde encontré mi verdadera vocación. En 1934 publiqué Huasipungo, mi obra más reconocida, que denuncia la explotación de los indígenas en el sistema de haciendas. El libro causó gran revuelo y fue traducido a numerosos idiomas, convirtiéndome en un referente del indigenismo y del realismo social en Latinoamérica. Continué escribiendo novelas como En las calles de 1935, Cholos 1937 y El Julia Romero y Flores en 1958. Todas ellas explorando las complejas relaciones sociales, la discriminación y la búsqueda de identidad en una sociedad ecuatoriana. Durante años combiné mi labor literaria con mi trabajo como director en la Biblioteca Nacional. Fui también miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recibí el Premio de la Literatura Eugenio Espejo. Fallecí en Quito el 26 de mayo de 1978, dejando un legado que transformó la literatura ecuatoriana y latinoamericana, al dar la voz a los marginados y denunciar las injusticias sociales de mi tiempo. Les comparto un fragmento de mi obra magistral, Huasipungo. No han de robar así, nomás a Taita Andrés Chilaquinca, concluyó el indio, rascándose la cabeza, lleno de un despertar de oscuras e indefinidas venganzas.
Ya le era imposible dudar de la verdad del atropello que invadía el cerro. Llegaban más pronto de lo que él pudo imaginarse. Echarían abajo su techo, le quitarían la tierra sin encontrar una defensa posible. Acorralado como siempre, se puso pálido, con la boca semiabierta, con los ojos fijos, con la garganta anudada. No, le parecía absurdo que a él tendrían que tumbarle como hacha, como a un árbol viejo del monte. Tendrían que arrastrarle con yunta de bueyes para arrancarle de la choza, donde se amañó, donde vio nacer al guagua y morir a su cunchi. Imposible, mentira. No obstante, a lo largo de los chaquiñanes del cerro, la trágica noticia levantaba un revuelo como de protestas taimadas, como de odio reprimido. Kimberly, es un placer compartir este espacio contigo para dialogar sobre un tema tan relevante para la formación de nuestros niños y jóvenes. El gusto es mío, Soledad. Creo que es fundamental reflexionar sobre el papel que tiene nuestra literatura nacional en las aulas de educación básica. Sin duda. Permíteme comenzar planteando que la literatura ecuatoriana es el reflejo de nuestra identidad como nación. Cuando un niño lee obras de Jorge Casa, Alicia Llanes Cosio o Pablo Palacio, está conectando con sus raíces culturales. Completamente de acuerdo. Y añadiría que esta conexión fomenta el sentido y pertenencia. Cuando los estudiantes se reconocen en los paisajes, personajes y situaciones descritas en nuestras obras literarias, desarrollan un vínculo emocional con su patrimonio cultural. Exacto. Además, Kimberly, la literatura ecuatoriana aborda realidades específicas de nuestro contexto, la diversidad étnica, los contrastes sociales, las particularidades geográficas, aspecto que otras literaturas no reflejan con la misma precisión. Y ese es el punto crucial, Soledad, porque al estudiar nuestra literatura desde temprana edad, los niños desarrollan una mirada crítica sobre su entorno. Ponemos en obras como El Huasipungo, que adaptadas adecuadamente permiten reflexionar sobre la justicia social y la dignidad humana. Sin mencionar que la literatura ecuatoriana es un vehículo perfecto para fortalecer habilidades lingüísticas contextualmente relevantes. El vocabulario, los modismos y las expresiones propias de nuestro país enriquecen el lenguaje de los estudiantes de una manera que la literatura extranjera no podría. Y hablando del lenguaje, no olvidemos la riqueza de nuestra tradición oral, leyendas, mitos y cuentos populares que han pasado de generación en generación. Estos relatos no solo entretienen, sino que también transmiten valores y saberes ancestrales. Precisamente. Y creo que uno de los mayores desafíos es que muchos maestros no cuentan con suficientes herramientas para incorporar efectivamente la literatura ecuatoriana en sus clases. Concuerdo, necesitamos más formación docentes y materiales didácticos que presenten una literatura de manera atractiva y accesible para los pequeños. Y también mayor diversidad en la selección de obras. Es importante que los estudiantes conozcan tanto autores consagrados como voces contemporáneas que abordan temas actuales con los que pueden identificarse. Definitivamente. Para concluir, diría que estudiar la literatura ecuatoriana en educación básica no es un lujo, sino una necesidad fundamental para formar ciudadanos consistentes de su herencia cultural y capaces de contribuir a una perseveración y evolución. Bien dicho, Kimberly. La literatura ecuatoriana es un tesoro que debemos poner en manos de nuestros niños desde temprana edad, pues en sus páginas encontrarán no solo entretenimiento, sino también las claves para comprender quiénes somos como pueblo y hacia dónde podemos dirigirnos. Esperamos que este viaje a través de la literatura ecuatoriana del siglo XX haya sido enriquecedor y haya despertado el interés por estudiar el conocimiento de nuestros escritores y trabajos más significativos. Muchas gracias. Valoramos su interés
y los animamos a descubrir las mágicas voces que han moldeado nuestra identidad literaria nacional. Muchas gracias por su atención.